Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas y José, @JoseGeek, LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Hoy les ofrecemos una opinión, un análisis, una charlita amena a la carachas sobre cómo se representa la guerra en los videojuegos. Y al ser historiadores, pues les contaremos también sobre la guerra en la historia. Sí, todas las guerras de la historia en un solo podcast. Así que vamos pues. Entonces, ¿cómo así que todas las guerras de la historia en un solo podcast? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar ya en serio sobre cómo se ha visto la guerra en la historia, o sea, de una manera historiográfica. Ajá, sí. ¿Cuál es el papel de la guerra en la historia humana? Es decir, histórico, que es diferente. A historiográfico, por supuesto. Una cosa es como lo que se ha escrito de y la otra cosa es como el estudio ya. La diferencia, o sea, la historia, digamos que es lo que pasó, como los hechos y eso. El pasado, y como que el pasado, estudiamos. sí, es nuestro objeto de estudio. Y la historiografía es como la historia de la historia. Es como el estudio o la lectura de lo que se ha escrito sobre la historia. Y cómo se representa la guerra en los videojuegos. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué se podría mejorar y en fin? Comencemos por cómo se ha entendido la guerra desde la historia. Y aquí vamos a, digamos, caer en unos puntos de los que ya hemos hablado antes. Sí. Como pues arranquemos con lo que aquí hemos llamado casi siempre la historia de hierro. ¿Cómo se veía la guerra en la historia más clásica, más, digamos, más antigua? Por allá del siglo XIX para atrás. Pues esta historia siempre, como lo hemos dicho, son de héroes, como nos la han enseñado en los colegios, ¿no? Como estos grandes próceres que tienen batallas súper épicas, que el producto de esas guerras es la formación de un nuevo orden social. O la expansión de un imperio. O la expansión de un imperio. O el reclamo de un imperio a otro, etc. Entonces, ahí me parece interesante esa parte de los héroes porque muchas veces, y lo interesante de este tipo de historias es que hoy en día todavía repercute mucho, ¿no? Sí. Como que no nos hemos podido despegar completamente de ver la historia como la historia de los héroes. Y específicamente, digamos, esa historia de hierro de antes era también muy, muy de guerras, ¿no? Como que se enfocaba en la parte diplomática de qué le decía un rey a otro, qué le decían sus funcionarios a los otros y cómo eso eventualmente llegaba a una guerra. Sí, qué acciones decidían ellos para tomar, cómo enviaban los ejércitos, qué estrategias usaban. Exacto, eso también es importantísimo porque de ahí también vienen como ciertas noticias o ciertas, digamos, concepciones de la batalla X del año tal. Se enfrentaron dos ejércitos, la formación era esta, atacaron por tal parte a tal hora, como que es algo muy preciso y eso es un tipo de historia que a mí no me gusta. Claro, es militar, ¿no? Es como muy más armamentista, qué fastidio eso. Pero pues es válida, ¿no? Sí, claro. También es muy importante. No nos quita eso. que igual eso sea valioso en algún sentido. El problema es que eleva las cosas que, como decíamos en el episodio del Bicentenario, darle el protagonista a la batalla del Pantano de Vargas o la batalla del Puente Boyacá, si en verdad sí tiene ese talante de esa gran confrontación. Exacto, digamos que ahí también se puede exagerar mucho cuál era la verdadera importancia de una batalla, porque en ese tipo de historia quien cuenta la historia pues va a exaltar a su propio estado, a su propia nación o como sea. Entonces si los británicos están contando la batalla de Waterloo, pues obviamente va a ser la batalla más hijueputa de la historia. Claro, también lo que conlleva este tipo de historia es que depende también quién la cuente, ¿no? O sea, va a ser diferente la historia contada de los ingleses en las guerras en las Malvinas que los argentinos. Exacto. Entonces digamos que ahí tenemos una historia que, en resumidas cuentas, se preocupa mucho por quiénes eran los protagonistas, los generales, los reyes. Los nombres. Los nombres de hombres, por supuesto. Sí. Y como qué tipo de estrategia se usó y qué fue lo que llevó a un ejército a otro a ganar o a perder. Sí. Pero luego en el siglo XX llega otro tipo de historia
y es más como una historia económica y social, como de estructuras un poco más amplias. Sí. Y ahí cambia un poco la cosa. Claro, porque ya se deja de ver un poco estos héroes y las grandes batallas, sino se ven son los cambios sociales y qué provocaron esas guerras. ¿Y quiénes combatían? Porque ¿Quiénes además combatían? Sí. nos preocupa un poco más ahora, no tanto el nombre de los generales y su cargo en Ujú. el ejército, O la sino quiénes trascendencia eran que los tenía. pobres pelagatos que se estaban dando machete o pistola o espada o Asadón. mazas o asadones o quiénes son las personas que están ahí y por qué estuvieron ahí, sobre Ujú. todo. Más que quiénes, también importa el qué los llevó a Claro. estar de carne de cañón, básicamente. Y también se preguntan por la cuestión social y económica, o sea, ¿qué conllevaba llevar a cabo un enfrentamiento contra tal Sí, digamos más imperio? el significado Ujú. detrás de, bueno, entonces, si antes nos contaban que tal guerra, tal batalla había sido por la gloria de Francia, ahora nos van a decir, no, es que lo que pasa es que querían llegar a esa región que tenía una riqueza minera Sí. amplia y pues el rey estaba corto de oro, etcétera. Eso Digamos sí que va es- más por ese lado, de una explicación más profunda. Sí, un ejemplo podría ser como las cruzadas, ¿no? Van esta gente que, si lo ponemos así en términos muy generales en la historia de guerra, sería la reconquista de Jerusalén. Por la por gloria, la del, gloria del imperio, imperio. sacro, tal, Pero ya de en Jesús. la historia económica y social sí ya vendía algo más como de la expansión, de tomar nuevos terrenos, la La exploración, ruta comercial, la ruta para llegar a comercial. Oriente. Hay una especie, digamos Ahí que sí. eso lo que hace es que muchas más perspectivas puedan como llegar a luz y poder entender mejor. Por ejemplo, la sociología histórica. Ujú. Es un término un poco raro, sociología histórica o historia sociológica, historia social. Bueno, el caso es que la sociología histórica se preocupa por fenómenos o por objetos de estudio muy grandes, muy grandes. Entonces, el Estado, ¡pum! Esa vaina es enorme. Claro. Pero entonces el Estado no en 3 años o en 10 años, de un periodo de tiempo corto de 15 años, que es lo que podría ser una tesis de pregrado, de maestría, sino 1000 años. ¡Ta! ¿Cómo se formaron los estados del año 1000 al año 2000? Que es, por ejemplo, básicamente el trabajo de Charles Tilly. Sí, De Charles Tilly. el Charles. Sí, entonces él más o menos se pregunta el porqué de la guerra Sí, digamos, ¿cuál es el rol de la guerra en la formación del Estado? del Estado, sí. De los estados modernos, desde los finales de la Edad Media hasta el día de hoy. Pues el man llega a la... No me mire así, güey. Se queda Es que es- mirándome es que es- esperando a que yo diga la respuesta. es que ¿Usted yo- también leyó el libro? Yo me parce? leí el Dígalo libro, usted. yo me leí el libro, Son pero 3 palabras. No, espere. no me acuerdo bien del... Son 8 palabras, dígalo. 8 palabras, dilo. Yo Y me soy tuyo. Yo me acuerdo del... Básicamente lo que el man decía es que la guerra es el motor de la historia. Sí, Ahí están las 8 palabras mágicas. Eso habla mucho también de cómo también se ha venido entendiendo la guerra, como Sí. que el cambio en la historia antes también se veía a partir de las guerras. La vaina ahí es que muchas teorías que hablan como del Estado y las relaciones entre Estados y demás, sobre todo estoy mirando a los de relaciones internacionales, Sí. a los de historia de las relaciones internacionales, que es también todo un campo, toda una escuela por allá en Francia, teorizan mucho sobre el papel de la guerra sí. digamos, en esas relaciones entre los estados. Pero, y esto es algo que uno estudiando historia se da cuenta mucho, Colombia siempre es la puta excepción a todas las putas teorías que hay. ¿Por qué? Pues porque Colombia, ¿cuántas guerras internacionales ha tenido? Una, y fue un conflicto por allá en Leticia, como que eso no... Nada que ver. Ninguna de esas teorías se aplicaría a Colombia. Y ahí es donde entra, digamos, el conflicto civil, la guerra civil. Las guerras civiles, Y eso es sí. algo que hasta muy recientemente se ha venido a estudiar, como aproximadamente desde los 90s, 2000 hacia acá, es que se han empezado a preguntar los académicos como, bueno, ¿y cuál es el papel de la guerra civil también en la construcción de los estados, en las relaciones entre estados y demás? Claro. Y eso, de eso sí sabemos. Uf, claro, aquí en Colombia Aquí eso en sabemos Colombia había mucho. mucho, el siglo Aunque, XIX. aunque eso de que el siglo XIX es siglo de guerras, el último libro que salió, que es Paz en la República, Ujú. desmintió completamente ¿Sí? eso. Son más años de paz que de guerra en el siglo XIX. Vea, pues. Y eso es algo que también hay que rescatar, como qué pasó en los años en los que no había guerra. Claro. Y bueno, ya yo soy un poco mamerto con esto de la historia ambiental, Sí.
Pero pues también preguntarse cuál es el papel del ambiente en la guerra, no simplemente como un escenario como nadie puede invadir Rusia en invierno, más que como un escenario Sí. incluso pasivo es preguntarse como el ambiente, por ejemplo aquí en Colombia, el ambiente como víctima de la guerra, Ujú. víctima del conflicto. O sea, Suena raro, pero el ambiente como ser de derechos. sí, claro, también. Ok. Eso sale precisamente de la aceptación de los derechos, digamos, del ambiente. Ok. El ambiente también como arma, como hablábamos con Actualidad Panamericana pues de las armas biológicas que traían los españoles y los europeos, como actor fundamental y no es que se pintaba el ambiente o bien como determinante de la victoria en un enfrentamiento o bien Sí. como un simple escenario pasivo. Y es más un punto intermedio en el que puede ser ambas cosas. Y eso se ve mucho, ¿no? Digamos con el tema de los videojuegos que ya más adelante vamos a hablar, pero simplemente el espacio es visto como el lugar donde ocurrieron los hechos y que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Que por ejemplo en la Primera Guerra Mundial las trincheras que realizaron y la modificación del espacio fueron muy importantes al momento en que se desarrolló la guerra. Claro, entonces la geografía y el ambiente, la Y el naturaleza ambiente, no sí. son pasivos frente al accionar humano y viceversa. Entonces esto como una pequeña visión de Muy a grandes rasgos. muy a grandes rasgos, porque de- pueden haber faltado muchas, obviamente. Sí, cualquier historiador que se especialice en Sí, nos historia va a dar bélica aquí- nos va a dar sopa y seco, pero es como una visión general de cómo los historiadores, los sociólogos, la academia en general Has- ha visto el fenómeno. Ha visto de y la ha guerra. escrito sobre la guerra. Exacto. Bueno, entonces ahora hablemos de la historia de la guerra. Bueno, una pregunta aquí es, ¿qué papel cumple realmente la guerra en la historia? Para ¿Cómo lo ves tú? nosotros. Sí, claro, ya como opinión personal. Sí, ya, esto ya O es sea, completamente personal de yo. como individuo. Yo. Yo opino Ujú. que la guerra es una de las actividades humanas más antiguas, Sí. pues es algo que pareciera que es inherente al ser humano, Ujú. pero yo creo que ya estamos como suficientemente grandecitos evolucionariamente y culturalmente hablando como para seguirnos dando bala, ¿no? Voy a decir algo controversial. Ok. La guerra es anacrónica. ¿La guerra es anacrónica? Sí, la guerra es anacrónica. Porque es que no le ve el sentido a tanta violencia y tan injusta muchas veces. O sea, las guerras de hoy en día son súper injustas al modo de cómo estamos en la sociedad actual, ¿no? Yo, pues no, si lo vemos desde ese modo, no hay manera en que todo se pueda solucionar diplomáticamente, ¿no? Sí, como con las palabras. Con las Es que palabras. igual, no sé, hay una metáfora que a mí me gusta mucho de cierta gente que trabaja el fútbol. Viene siendo una metáfora para la guerra, igual que el ajedrez. Y digamos, no sé, ¿no sería más chévere que en vez de enfrentar dos ejércitos pudiéramos enfrentar dos, 3, 4. tres, cuatro, más? ¡Ah! Jugando risca ahí. No, sino como enfrentar dos equipos de fútbol que representan lo mejor de cada país, por ejemplo. Creo que eso ya lo hace Messi contra sus amigos, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre la guerra? O sea, ¿cuál crees tú que es el papel de la guerra en la historia? Yo creo que entonces? es muy importante porque es un agente de cambio. Es uno de los muchos Es uno de agentes los cambio. muchos agentes de cambio. Pero yo creo que se va a escalar la guerra y ya metiéndome un poco más en Futurología. En futurología, sí, sería como a una escala mucho más cibernética. Por eso mismo, eso es lo que yo digo, como que la violencia de coger una pistola o una metralla y disparar, como que ya es anacrónico, ¿sí? O sea, Sí. ya no debería ser de este tiempo. Podríamos hacer una guerra más chévere en la que... Tirándonos tweets. No, no, tweets no, sino... O sea, Pues, reducir... parce, desestabiliza el gobierno. Bueno, igual eso puede ser igual o peor de violento. O sea, o sea, si usted es Rusia y quiere matar a Estados Unidos, pues túmbele la bolsa de valores. Pero eso podría causar incluso más muerte y desolación que una... Pues, marica, yo no le tengo que una miedo. bomba Por atómica. ejemplo, uno de los mayores miedos que tengo no es un apocalipsis zombie ni la Tercera Guerra Mundial, sino en verdad una crisis económica, la hijo de puta. Que para allá vamos, güey. Pues eso pareciera. Es que, o sea, Pero ¿usted cree digamos que la que- crisis ambiental no va a derivar en crisis económica ya mismo? Como Pero- ¿En 2 meses? Pero pues para mí sería mucho más duro un golpe de esos y No, claro. generaría mucha más violencia que una guerra o un conflicto. Digamos que reducir todo a un solo enfrentamiento, a un solo conflicto, como esa película de ¿qué es? La Purga,
No me la he visto, pero Bueno, sí sé. Me vi el capítulo de Rick and Morty. La idea es como sé que... todo lo que tengo que saber. La idea es como que en una noche pueden hacer todos los actos vandálicos que a ustedes se le ocurran y así se libraron de la Con violencia. impunidad. Sí, y así se libraron de la violencia y de conflictos civiles. Y, Sí, pues, obviamente así no o sea, funcionaría. reducirlo todo es seguir teniendo una guerra en un día específico que pues que la haría mucho más masiva y más cruel. Yo digo que se escala a un nivel tecnológico y puede que ya no sean vidas y sí puede que ya no sean las vidas que se pierda, pero pues igual va a generar muchos daños colaterales. Sí, claro, igual no necesariamente tiene que morir alguien para que se le arruine, Por ejemplo, para que sea afectado. Por ejemplo, la Guerra Fría. A mí me parece una guerra muy chistosa, ¿no? Porque es un control donde, pues sí hay muertos, pero hay más espionaje y se buscan nuevas formas de hacer una guerra. Lo que, no sé si esto ya había salido en este podcast, pero es que esa guerra fue fría entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. En el resto del mundo fue más caliente que una papa recién salida del horno. Por eso, o sea... Aquí en Colombia la sufrimos, en Cuba la sufrieron, en el Medio Oriente la sufrieron, en las Vietnam operaciones Cóndor en Corea también, ¿no? lo sufrieron. Por eso es que a mí, en lo personal, no me gusta el término Guerra Fría, claro, a menos de que usted está hablando explícitamente de relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, claro. En el resto del mundo fue guerra caliente y fue más como un enfrentamiento entre ideologías del este y del oeste. ¿Tú estás de acuerdo con Charles Tilly? Si la guerra es el motor de la historia, no, yo no diría que la guerra es el motor porque ahí estás asumiendo que es lo único, que es el único agente de cambio en la historia. Pasa igual que... Y han pasado muchas cosas. Ahora, si uno entiende guerra como violencia en general, tal vez eso sí tenga algo que ver. Todo tipo de violencia, ¿no? O sea, desde pegarle un puño hasta matar a alguien, hasta insultar a alguien cambiar la mentalidad completamente y rápidamente, como violentamente. Como, parce, eso es re violento, güey. Así. Tal vez sí, pero como historiador no diría que la guerra es el motor de la historia. Es que eso cae también en esa visión marxista de la lucha de clases, ¿no? Que la lucha de clases es el único medio por el cual puede modificarse una sociedad. Sí, no, y pues hemos visto también que si bien eso tiene como un gran aporte teórico a comprender el mundo, pues no es lo único tampoco. También se dice que la guerra es la extensión de la política por otros medios, sí, o viceversa, que la política es la extensión de la guerra por otros medios. ¿Tú qué opinas de ese statement, de esa frase, de esa tesis? Eso pues está muy encaminado con lo que decíamos de la historia de hierro, ¿no? Que son los grandes pensadores que logran por medio de una guerra establecer un pensamiento y que los historiadores de ese tiempo que hacían ese tipo de historia lo veían así o lo interpretaban de ese modo, que no significara eso, ¿no? Porque por ejemplo en la Edad Media no habían ejércitos establecidos, eran privados y muchos eran... Puros mercenarios. Puros mercenarios y eran más una idea de ser tu súbdito que pelear por un ideal o una sed de libertad. Cosas que, digamos, en la historia sí se ve así, ¿no? En esa historia de hierro, como ellos peleaban por su libertad. O sea, los negros que pelearon en la revolución aquí en Colombia fueron obligados. Sí, o sea, muy pocos como que en serio creían en una causa proyecto justa, político. Claro. Y seguían siendo esclavos, ¿no? O sea, el patrón decía como, vamos a ir. Y... Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, como que eso es una visión muy de la historia de hierro, de que si no se hace política, si no se hace diplomacia, se hace guerra y que es punto. como un primer establecimiento, ¿no? Que es la diplomacia y si no se logra, pues a los puños. Sí, exacto. Es como una forma muy simplista y reducida de entender un fenómeno tan complejo como es la guerra. Pero bueno, digamos que para ir cerrando esta parte, entonces, ¿cuál sería el papel de la guerra en la historia para ti? Yo lo veo como uno de los agentes de cambio y de reorganización sociopolítica. Y también llevan a un cambio cultural dentro de una sociedad específica. Por ejemplo, hay un videojuego que está basado en unas guerras de Bosnia y analiza cómo fue ese exterminio cultural de allá, específicamente en las guerras de Sarajevo, ocurridas en 1992 y 1994. Entonces, básicamente, también la guerra no solo es un agente sociopolítico, sino sociocultural también. Claro, es que yo creo que para dar mi respuesta, es como uno de los fenómenos más complejos que tiene la humanidad, ¿no? Porque en una guerra y en la guerra en general, como que se pueden reunir muchos elementos de análisis y que todo tiene que ver con todo, entonces lo cultural justifica que lo social, que lo político, y también que de lo dónde económico. Se analice. Sí, claro, es que es complejo. Y además estamos pensando guerras de todo tipo, ¿no? O sea, como una guerra
puede ser como entre dos estados, como entre la población civil, con un conflicto armado tan complejo como es el de Colombia. Mi opinión ahí es como que es uno de los fenómenos más complejos que requiere acercarse también con pinzas. Claro, y también que tiene un pasado muy, muy amplio, ¿no? Han habido guerras en todo lado y ahí es muy válida esa apreciación de Charles Tilly, decir como la guerra es el motor de la historia porque se ha presentado en todo lado. Sí, o sea, eso también me parece que es otra cosa, que es otro de los fenómenos que son prácticamente inherentes a la humanidad, como que ha acompañado a la humanidad desde que sabemos básicamente, incluso desde antes de que sepamos noticias sobre la humanidad como Homo sapiens. Por eso es que digo que también es uno de los fenómenos más complejos y hasta de pronto más interesantes de estudiar. Ahora, en cuanto a la guerra hoy, me parece que pues, lo que te digo, no tiene justificación nada así. O sea, para mí no hay forma de justificar la guerra de ninguna forma. Antes de comenzar, queremos hacer explícito que no creemos que los videojuegos inciten a la violencia. No, Creer que por culpa de los videojuegos es que hay tiroteos y hay violencia y que los niños se vuelven violentos es mierda. O sea, no hay un sustento como sólido en el cual se pueda afirmar eso. Sí, porque por jugar tenis yo no aprendo a jugar tenis. Si no, yo en este momento sería el mejor herrero medieval que usted consiga en todo Bogotá, güey. Entonces, eso como para arrancar, dejar claro antes de comenzar. Bueno, pasemos ahora sí a lo que... vinimos, vamos. A la que la gente está esperando y es... Sí, qué pena, ya llevamos media hora aquí hablando de todo triste eso. Parce. Sí, vainas resat. Y es como las guerras históricas en los videojuegos. Sí, o sea, para no hablar de cualquier tipo de guerra o cualquier tipo de violencia, nos vamos a delimitar a, pues... como a videojuegos que tengan como premisa que existen en el planeta Tierra, en nuestra realidad, y que hablen de guerras o conflictos históricos, si se quiere. Sí, que ocurrieron en lugares establecidos, fechas establecidas. Se presenten como videojuego histórico, por así decirlo. No con tinte histórico. Entonces, hablemos como de las generalidades. Tú como que has jugado y que te has dado cuenta que cómo se representa ese fenómeno humano tan complejo que hemos hablado en los videojuegos. Se ha representado de muchas maneras, pero se ha visto y se ha intentado recrear de manera inmersiva. De que tú sientas el conflicto y sientas que es... O pues los clásicos, ¿no? Que es estar, por ejemplo, el día el desembarco en Normandía. Que se siente, que se vivió un poco tirado a las películas, ¿no? A hacerte recrear ese momento. Sí, que eso también es otro. Como películas de guerras hay... Es que quiera. A lo que marca. Yo he visto que muchas veces también se representa más que nada lo heroico, ¿no? Claro. Porque de todas formas el héroe como objeto tiene un valor narrativo muy, muy fácil, ¿no? Como muy útil. Entonces muchos videojuegos recurren a la figura de héroe o del protagonista y eso. También como que tiene que ver eso con cómo la historiografía lo ha entendido, ¿no? Claro. Yo diría, a mi modo de verlo, que tiene mucho más que ver con la historia de Hierro, la mayoría de esos tipos de videojuegos, que con cualquier otra cosa. Claro. Vimos como 3 niveles en los que se puede representar la guerra. Tal vez haya más, tal vez haya menos, pero nos gustaría hablar como de 3 formas. El primero es como los shooters de primera persona. Sí, los FPS. Ajá, que aquí cuenta como lo heroico, que tú encarnas a un personaje, a un héroe que siempre tiene que ir para adelante, ¿no? Sí, claro, son muy lineales. ¿No? Son muy lineales y que están encaminados en esta idea de la historia de Hierro, del héroe, de las grandes batallas, de lo épico. Me acuerdo mucho de Medalla de Honor. Sí. Cuando uno se cae y va corriendo, vibra la pantalla y ves los aviones y ves las balas. Entonces, y también los Call of Duty, inmersiva. Cuando tenían campaña, era básicamente eso. Usted es un hombre, hasta hace muy poquito hay mujeres en ese tipo de juegos. ¿No fue? Sí, como que usted es un un hombre, pero usted también es como un dios, parce, claro. Porque a usted le disparan y se ensangrenta y se puede curar. O le disparan el resto de veces y usted a los 30 segundos ya está es normal. Chistoso. A mí. Entonces como que intentan ser realistas, pero
sacrifican lo mismo que hablábamos en el episodio sobre videojuegos, sacrifican ese realismo para darle más jugabilidad. No me parece que esté mal. Lo que sí me parece un poco harto es esa figura del héroe masculino que siempre tiene que ir para adelante, que es... Entonces sí, es como un dios que mueres, renaces en un punto de control y dele otra vez para adelante y mate lo más que pueda. A mí siempre cuando estaba iniciándome en los videojuegos y jugaba, me parecía chistoso y no entendía por qué cuando iba caminando con mis compañeros le dispararon una sola vez y se caía y yo aguantaba más. Sí, O sea, no, o que usted... para mí no tenía sentido. Yo decía, ¿por qué no me mata de una? Entonces mi primo me decía, como, pues póngalo el más difícil. ¿Qué Y le yo, pasa? pues no voy a pasar y no voy a poder jugar. Entonces no sé qué. O que, por ejemplo, cuando usted está jugando como tal, le disparan harto y no le pasa nada, pero usted está viendo una cinemática y le disparan una vez y se muere. O que haya como parapléjico de por vida. Sobre o algo todo así. eso es en el Black Ops. Sí, exacto. Sí, en el Black Ops. El Black Ops es denso. Ahí en los de disparos de primera persona, en los first person shooters, hay dos cosas que a mí me gustaría hablar. La primera, que ya lo hemos discutido un poquito, es cómo se glorifica la violencia, cómo se glorifica al héroe masculino, y que parece que es la única solución para todo, ¿no? Como que está la persona de, no, pues dispárele, mátelo, es lo único que usted puede hacer. Y la otra es que no tengo muy claro cómo esté esto en 2019, pero más o menos en 2013 salió un artículo de Eurogamer en el que como que se diseccionaba muy bien cuál era la relación de los videojuegos de disparos en primera persona con la industria armamentística. Eso sí es muy importante. Eso es un tema muy denso porque como que ninguna empresa lo admite, pero se sabe que está ahí. Sí. Y es que ellos pagan las licencias para usar los nombres reales Claro. de las armas. Y se ha encontrado que si un arma aparece en un videojuego, se incrementan las ventas de la versión de balines de esa arma Claro. para los niños. Yo por eso también dejé de jugar muchos videojuegos así como Call of Duty y eso, porque yo dije como, uff, parce, no. O sea, si yo al pagarle a este man, Claro. a estos manes que hacen videojuegos, estoy apoyando una industria que hace cosas para matar, pues no. Por eso es más chévere Halo. Porque a Halo no le Claro. paga licencias de armas reales a nadie, todas son Aun- ficticias. Sí, ese tema es de las licencias, es igual que la de los carros, ¿no? Need for Speed, Sí, que o compra FIFA. Hyundai, o FIFA con los equipos. Es lo mismo, es usted igual. tiene que pagar por las licencias y en algunos videojuegos sale en los agradecimientos ciertas industrias de armas. Sí, y eso también es como también volver al arma más realista, ¿no? Que dispare bien, que se tome el tiempo mismo que un arma. Eso sí puede incentivar al consumo y al disparo de armas, pero a mí algo que siempre me ha chocado es por qué tenemos que jugar con esas armas. Por ejemplo, en el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué yo voy con esas armas? No me explican. Eso me gustaría que lo explicaran en un videojuego. Es cómo yo llegué a esa arma y no que me den un arma ya establecida que se hizo en ese año. O sea, ¿qué diferencia tiene esa con las anteriores? ¿Por qué los rusos utilizan ciertas armas y yo no? Esa es otra cosa. Muchos videojuegos meten armas que Estereotipan no, armas. por ejemplo, ¿no? sí, exacto, es exactamente Sí, eso. ¿Por qué los rusos en los videojuegos usan AK-47? Primero porque esa arma no es legal de obtener en Estados Unidos. Entonces normalmente las que no se pueden conseguir en Estados Unidos son las que le ponen a los malos. Pues a los malos entre comillas. Sí. Entonces como que sí se llega a ese estereotipo de que hay unas armas que son malas y otras armas que son buenas porque están hechas para nosotros los buenos. Sí, entonces esa gran industria del armamento y los shooters en primera persona, sobre todo los shooters en primera persona, sí es cosa compleja. Es bastante Es complicado. muy compleja. Y eso hay en Call of Duty Modern Warfare 2, había una parte donde no me sentía como, yo no sé si soy porque soy, o por lo mismo que tú dices de que el conflicto es anacrónico, pero en una parte como que yo voy en un helicóptero y tengo que seleccionar los puntos donde tengo que bombardear. Uy, sí, qué Y denso. que es como la gente está ahí como, deles. Me sentí como abstraído en un cuarto. Alienado. Sí, como alienado y el ejército de Estados Unidos como eso. Como detrás mío, como diciendo sí. Hágale. Just do it. Sí, no, Sí, y o ese sea, juego es como denso. denso. A pesar de que tiene muy buenos gráficos y la dinámica y la velocidad del juego es muy buena, hay vainas muy, muy densas. Así, eso no, o sea, lo que estamos diciendo no quiere decir que esas mierdas no sean divertidas. Obviamente es una chimba porque son mucho de acción, son mucho de estar dándole, de estar pendiente.
O sea, si uno quiere como empezar también a soltar adrenalina, pues esos juegos son buenos, son chéveres. Lo mismo que como sentarse a jugar Black Ops 1 o Black Ops 2 o Modern Warfare 3 en pantalla dividida Claro. y con los amigos, es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de la 360. Claro, sí. Pero me encontré un juego, bueno, y uno que se llama Red Orchestra. Ni idea ¿Te cuál suena? es. Se supone que es un shooter el más realista donde no eres un superhéroe. Ah, ok. Y donde tú encarnas a un soldado básicamente de carne y hueso que tiene miedo a morir. Entonces es más como de no matar, sino de como intentar sobrevivir, y la narrativa del juego va encaminada a eso. Como hay otro que yo alguna vez te mostré que se llamaba Hell Let Loose, en el que prometían que iba a ser también súper realista, era en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Prometían que uno iba a tener batallones de 50 personas. Era como un contra Battle 50. Royale, ¿no? No era Battle Royale. Eso era lo chévere, que era un enfrentamiento entre dos ejércitos, pero que tenía, además de la parte realista de primera persona, que se te traban las armas, que tú corres a cierta velocidad, tal. También tenía como un nivel estratégico de ir conquistando zonas estratégicas y manejar los vehículos, si había alguien que les estaba dando las órdenes a los demás y eso. El juego salió este año en Steam a beta y parece que se lo cagaron completamente porque todas las reseñas que yo he visto en el beta son como, no, esto ya no es lo que prometieron en el alfa, ya se volvió otro juego de acción rápida, no sé qué. Lo que prometía este es que no fuera como así de rápido como Call of Duty, sino más como de, listo, tenemos que sentarnos a pensar, a trabajar colaborativamente para llegar a un objetivo. Claro. También la industria marca cómo se representa, de todas formas. De igual manera, estos shooters también escogen momentos específicos, lo que decíamos en el episodio de los Sí, videojuegos. marica, siempre es Primera Guerra Mundial, siempre es Segunda Guerra Mundial y... El desembarco del día D. Siempre. Siempre. Qué fastidio, parce, innoven un poquito. Hay un video de 3D juegos en internet donde se hace una comparación de cómo se ha representado el día D en los videojuegos. Severo, póngalo en las Es notas. muy del bueno, episodio. es muy bueno porque la geografía del espacio cambia. O sea, o sea, es el mismo lugar, en la misma época y en diferente videojuego cambia. Entonces, por ejemplo, es como una playa llena de chuzos al estilo Salvando al Soldado Ryan. Sí, claro. Obviamente el referente total. Pero ya en el último Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. son como unas montañas y tú escalas, tienes que subir por unas cuerdas. Cambiando ya de tema, habíamos dicho que eran 3 formas de representar la Sí, guerra. estos Vamos son en la los- primera. en la primera. Y es como un esbozo a grandes rasgos, como para Ujú. poner a pensar. La segunda vienen siendo los de estrategia. Sea estrategia por turnos o estrategia en tiempo real. Sí. Estamos pensando en Civilization, en Total War. en Age of Empires, por supuesto. Y es una forma muy diferente de representar la guerra. Sí. Si bien tú tienes, por ejemplo, en Age, tú tienes héroes, que literalmente se pueden llamar héroes, o personas más importantes que otras, tú tienes que estar pendiente de más cosas. Los recursos, es importantísimo los recursos para poder manejar una guerra. Los tipos de unidades. Y mucha gente aprende algo de historia como haciendo eso, ¿no? Sí, o sea, pues yo recuerdo cuando jugué el 2, que estaba en el computador predeterminado, yo me saltaba todo eso y no entendía la dinámica de jugar. Era muy complejo para mí cómo moverlo, obviamente. Sí, claro, Después o sea, aprendí y cuando entré a la carrera de historia, volví a jugarlo, ¿no? Como a entrar. Yo también. Fue como, es chévere, pero aquí sí cumple el objetivo de la guerra, es el motor de la historia, en el sentido de que la única forma de expandirte y de lograr Algo. un imperio Ganar. sano y sí, ganar básicamente es escribir Irwiner y darle enter. No mentiras. es expandirse y destruir al enemigo totalmente. Sí, o convertirlos aniquilarlo. con los monjitos. Sí, o ganarles los recursos o algo así, pero eso se logra a través de lo militar, de la guerra. A mí me parece Con un interesante. aspecto económico y social, ¿no? Porque Sí, si no claro. tienes casas, no puedes llamar a más gente. Si no tienes los recursos, no, entonces tienes Y que para los recursos es gente. Tienes que Pero expandir. pues la gente no puede pelear, se necesita. También me parece chévere como la especialización del Sí. trabajo. Me parece que La es algo división del interesante. trabajo, sí. Y lo mismo como los que son por turnos, ¿no? De pronto también Europa Universalis, Trópico, como que cosas que le empiezan a meter un montón de factores que ya se vuelve casi que un simulador de la sociedad. Sí. Y es muy loco porque usted tiene que estar pendiente no solo de la economía, sino de las relaciones diplomáticas,
de cosas muy específicas, decisiones que usted en el primer turno, si usted toma una decisión en el primer turno, en el turno 50 Claro. va a repercutir Sí, 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 completamente. Eso me parece muy interesante, me parece que es otra versión completamente diferente de la Digamos guerra, que es más estructural, si se Ajá. quiere. Esa iría encaminada un poquito a esa visión de historia de lo económico, lo de social. esta escuela francesa, de los anales, que Ajá. ya no se concentran tanto en el conflicto bélico Ujú. como si el el del shooter, pero sí busca reunir mucho más elementos sociales, lo económico, lo social. Las estructuras de la Ajá. sociedad, del mundo. Eso yo también lo Y pensé, me parece- porque me parece que es una buena forma es de una- explicarlo a nosotros como historiadores, Claro. o sea, poder entender, poder como clasificar los videojuegos de alguna u otra forma. Ahora es más complejo, ¿no? Porque aquí afectan las decisiones, ¿sí? O sea, si tú dices, decido mandar una unidad de cuadrilla por tal lado y pierdo y eso hizo que perdiera o dilapidar algunos recursos. En el shooter no, es como puedo disparar, puedo seguir y no va a haber gran... A menos de que le dispare a un enemigo, ¿no? Sí. A un enemigo, no, sino a un compañero. Eso de la estrategia, chévere, porque nos habla mucho de las estructuras de la sociedad y pone, tal vez al consumidor, al jugador promedio, no le dé la verdad revelada de la historia, pero le da algunas nociones y lo que habíamos dicho antes, como le da el bichito de la curiosidad y pues uno Sí. termina estudiando historia porque jugó Age of Empires a los 12 años. Pues sí, pues yo no entré por Age of Empires, entré por Carmen Sandiego. Listo. Sí, no, yo tampoco entré por Age of Empires. No, pero la verdad no. Entre muchas otras cosas, pero sí. Listo, y la tercera parte que tenemos Es, digamos, una parte, si se quiere, más narrativa, más humana, más afectiva. Y son videojuegos que le hablan a uno, no tanto de la guerra como el héroe o la guerra como estructura social, sino la guerra como un fenómeno humano que afecta a muchas personas y les da duro. Realmente esto es por lo que este año por fin pude jugar Valiant Hearts Yo y no lo he me jugado. rompió el corazón completamente el juego. Es muy, muy fuerte. Como que, si bien el juego es un juego de puzzles y tiene algunas partes muy chiquitas de acción, el juego es más que nada una historia interactiva, un cuento interactivo, en el que usted se enamora del personaje principal, como que usted le coge cariño porque usted es el que lo controla, bueno, en general los personajes principales, y él le cuenta la historia de cómo el man y su familia y las personas cercanas, que son los personajes principales, sufrieron la Primera Guerra Mundial. Y yo me puse en la tarea de leer todo lo que saliera, que tampoco es tanto como en otros juegos. Sí, o sea, eran como 3 o 4 lecturas de un párrafo cortico por episodio del juego. Y uno aprendí muchísimo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, y además, como que sentí empatía con el personaje y con la guerra como tal. Yo dije, Claro. como que gonorrea. Que gonorrea, la Primera Guerra Mundial fue una hijo de puta mierda. Sí. Y ese fue el mensaje que a mí me quedó, más que, oh, el ejército francés fue héroe porque logró vencer a Alemania en la batalla de no sé qué. Me quedó el hecho de que la guerra es una mierda y hubo gente que la sufrió muy paila. Incluso al personaje le fue hasta bien. Sí, digamos que son juegos, This War of Mine, Uy, sí. cosas que a usted le muestran el lado más humano de la guerra y me parece que es súper válido. Que son más como historias interactivas, si se quiere. Sí, hay un caso de un juego colombiano, ¿no? Reconstruyendo. Reconstrucción. Reconstrucción, sí, se llama Está Reconstrucción. para móviles, si quieren búsquenlo y descárguenlo porque es muy bonito. Lo hizo un parcero nuestro. Un parcero de nosotros, sí. Y que es basado en el conflicto armado Saludos al baraco. donde no se toca como el tema bélico, sino lo que tú dices es más una historia. Todo lo que está detrás. Es acompañar a un personaje a vivir el conflicto de una manera más humana. Sí, es como ese juego de Walking Dead. The Walking Dead. Ah, sí, el de Telltales. Ujú. Descanse en paz, Telltale Games. Entonces es como eso, ¿no? Cuando yo vi el de Walking Dead, yo dije como, uy, otro shooter de zombies. Y no. No, y yo también lo empecé a jugar porque yo en ese momento era muy fan de The Walking Dead. Ahorita me falta la última temporada y ese son el tipo de cosas que a mí me gustan. Digamos que de los 3 tipos de juegos que hemos comentado hoy, el que más me gusta en este momento es el narrativo. El que me habla de lo que hay detrás de la guerra. Yo tengo un conflicto ahí porque los narrativos me gustan, pero me aburren. Los de estrategia Sí, me gustan, puede llegar a ser aburrido. pero me Sí. aburren. Y los shooters son entretenidos, pero no hay contexto ni historia. Entonces es como... Sí, creo que estoy de acuerdo a mí con eso. me choca un poquito eso y sobre todo que no aclaren
porque el público que juega ese tipo de juegos son peques, sobre todo los shooters. Y no hacen que se sienta una empatía. Y vuelvo a la historia de mi hermanito que jugaba el Black Ops 2, Black Ops 3, que tocaba matar a Fidel. Y él me decía, ¿por qué? Creo que es el 1, que decía como, ¿por qué tengo que matar a Fidel Castro? O sea, no entendía el contexto, no estaba sumergido en ese, y el juego tampoco le da las herramientas como decirle, mire, esto es como una especie de guerra fría. Fidel Castro representa un comunismo. O sea, me tocó como explicarle una vaina re compleja que yo casi ni entendía. Y él me decía claro, como, claro, pero yo lo maté al comienzo y era un clon, porque usan clones o dobles. Bueno, en fin. Entonces me parece muy complejo que no le den más herramientas a uno. Cosa que sí hace Assassin's Creed. Sí, o sea, que sí hacen, o sea, sí se puede hacer en Sí un se puede videojuego de hacer. acción AAA, sí se puede dar el contexto. Por ejemplo, este año tuve la fortuna de jugar Battlefield 1. Lo primero que pasa es que usted lo botan a un tutorial en el que le enseñan lo básico, caminar, disparar, matar. Pero es interesante porque a usted le dicen como en un texto muy cortico que toca leer porque es lo único que hay en la pantalla, como usted está a punto de ser enviado a las primeras líneas de una batalla tal. Y luego dice como no está esperado que usted sobreviva. Y por más que usted sea muy áspero jugando, a usted se le va a acabar la munición eventualmente. Por más que usted sea muy áspero dando cachazo y cuchillo, lo van a matar. Eventualmente lo van a matar. Y cuando usted se muere, sale el nombre de una persona, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y luego sale y usted llega a poseer a otra persona. Y ahí le enseñan más mecánicas del juego y así hasta que se acabe el tutorial y a usted le enseñan prácticamente todas las mecánicas del juego. Luego dice cómo se acaba eso y dicen como la Primera Guerra Mundial fue el conflicto, fue la guerra para terminar todas las guerras. No fue así. Y luego le dan como unas cifras de cuántas personas murieron, por qué murieron, ta. En un momento usted lo matan con gas pimienta y le dicen como las armas químicas, no sé qué se dice más. Y es muy chévere, como que yo lo empecé a jugar y yo dije, qué putería de juego me están enseñando. Claro. No solo las mecánicas del juego, sino la crudeza de la guerra y el contexto histórico de la guerra. Y luego me metí a jugar la campaña y era una historia tan mal contada, tan mal escrita, con cero empatía con los personajes. Eran 5 historias diferentes súper corticas en las que yo ni siquiera sabía quién estaba jugando. La última que jugué yo era una mujer que estaba ayudando a Lawrence of Arabia. Nada, cero conexión con los personajes. Claro. Algo de contexto, sí, como que le dicen, bueno, usted está en Inglaterra, usted está en el Sahara, usted está en Turquía y ahí más o menos le explican, pero como que la historia era muy vacía. Sí, y luego jugué Valiant Hearts, que es de la misma guerra y fue una experiencia narrativa completamente distinta. Entonces por eso es que como que se puede, sí se como puede, que lo claro, lograron en el tutorial y el resto del juego fue una puta mierda. No, sí, y sí se puede, o sea, si uno se encariña con el personaje va a ser mucho más placentero el desarrollo del juego y no se va a cansar. Sí, entonces esas son las 3 formas que nosotros vemos en las que se representa la guerra en los videojuegos. Si creen que estamos mal, creen que estamos bien. Si quieren agregar como videojuegos a las categorías que hemos puesto aquí, pues escríbanos en Twitter, o en Facebook o en Instagram y ahí seguimos la conversación porque de esto, de todas formas, sí, claro, todavía hay mucho hilo que... Faltan los simuladores, ya, lo que te decía, la tecnología, los tanques, hay simuladores de tanques, de aviones. Sí, claro, o sea, de esto es una pequeña gota en el gran aguacero bogotano que es... aguacero que está cayendo en estos momentos. En este momento. Que es entonces la guerra en los videojuegos. Bueno, señor El Visco. Bueno, mi dato random es sobre... Va a estar como dividido en 2 partes. El primero es cuando la Universidad Nacional tuvo un coronel de rector y cómo surge este mito de que los estudiantes de la Universidad Nacional son revoltosos, son de izquierda, les gusta la violencia, son comunistas, pero bueno. Entonces, poco más de un año después del golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, golpe militar, bueno, también se puede hacer una discusión totalmente abierta en 1953. Digámosle de que Rojas llegó al poder. Desde que Rojas llegó al poder en 1953,
con su promesa de paz, justicia y libertad para todos los colombianos, y transcurría algunas semanas del acontecimiento del 8 y el 9 de junio de 1954, en donde se cobraron la vida de 10 estudiantes a manos del Batallón Colombia. Cuando mataron a Uriel Sí. y a los demás, después de haber matado a Uriel. Es correcto. Fue designado como rector interno de la Universidad Nacional el coronel Manuel Agudelo por el decreto 2100 del 12 de julio del 54. Bueno, ahí en alguna clase nosotros escuchamos que era un rector que lo único que había alcanzado a hacer en su rectoría era caer en paracaídas a la universidad, pero no encontramos ninguna fuente en la investigación que hicimos que respalde esto. Es como algo que escuchamos en una clase y no... Un rumor. Entonces, pues no sé, si saben algo al respecto, Confirme. mándenos la información. Este es el primer rumor que se cuenta en Random Access History. Que no está respaldado por una fuente. Entonces el nombramiento fue dado a conocer por el ministro de Educación, Daniel Henao Henao, quien señaló que la destitución del anterior rector, que era Abel Naranjo, se debía a un incumplimiento de la decisión sobre la apertura de las tareas en la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que había sucedido es que el rector saliente, haciendo uso de la autonomía de la Facultad de Medicina y Derecho, hizo que se organizaran unos cursos del último año para que sus estudiantes podrían ejercer pasantías clínicas o prácticas forenses, es decir, que se pudieran graduar mucho más rápido. En fin, eso fue una falta, fue un embrollo, lo destituyen y nombran a este coronel. Entonces, más allá de estos hechos, estaba el interés de fondo que venía del gobierno militar de Rojas Pinilla por ejercer control sobre la universidad. Pues sí, claro. Entonces, el rector el rector de esa época, que era el coronel, tenía una incipiente posición política anticomunista. Como casi todos en la época. Con el discurso político de Rojas Pinilla, ¿no? Obviamente. Dato random dentro del dato random. Esto decía Rojas Pinilla sobre las marchas estudiantiles. Nadie puede desconocer que el caso de orden público estudiantil es de especial importancia para el gobierno y que sería criminal que la vida de nuestra juventud estuviera en las manos de agitadores irresponsables que menosprecian los males que se causan a la patria y a las amarguras que llegan a nuestros hogares. Entonces, a partir de esta época y este gran discurso anticomunista y por las grandes movilizaciones que se hicieron por el asesinato de estudiantes, la eliminación de docentes en cátedras, la judicialización y encarcelamiento arbitrario de integrantes de la comunidad universitaria, es cuando nace la estigmatización de los estudiantes críticos y egresados de la Universidad Nacional. Es ahí donde se crea el mito de que los estudiantes de la Universidad Nacional son doble militantes o son agentes infiltrados de inteligencia y del comunismo. Y que el campus que siempre hay una invasión de ciertos sectores de la izquierda radical. Y de hecho, pues eso tiene como bastante coherencia con... Hace poquito en Twitter publicamos un artículo, bueno, un título del periódico El Siglo, conservador, creo que era de 1946, Sí. en el que también ya se hablaba de que la Nacional era manejada por comunistas. Entonces como que se ve ese reflejo de algo meramente partidista ya a algo más en la sociedad, ¿no? Sí, que se escala a nivel y que permea a lugares donde se hace una crítica, pero pues por hacer crítica eso no te vuelve un comunista. Es ahí donde surge este mito que a egresados como nosotros ya prácticamente nos persigue aún. El fantasma del comunismo. Hoy en día de la FARC o de castrochavistas. Entonces, ese es mi dato random de cómo nace más o menos en este periodo de anticomunismo fuerte y duro. Es que surge la idea de que somos revoltosos. Bueno, José, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, yo por fin hice la tarea bien y por fin voy a traer un dato random que tiene que ver... Todos los anteriores no los hiciste bien, ¿ok? O sea, no, perdimos el tiempo... Hice la tarea completa. Perdimos el tiempo al haber escuchado esos datos random, ok. No, me refiero más bien a que hice la tarea muy bien hecha y por fin traje un dato random que tiene que ver con el tema del episodio. Entonces voy a contarles, para los que no sepan, de los campos de concentración o de reclusión colombianos en Colombia. Algo antes de contexto. Colombia en la Segunda Guerra Mundial estuvo neutral como tal básicamente hasta que Estados Unidos entra en el conflicto. Y en el 41, Colombia rompe relaciones diplomáticas con todos los países del eje
y ya prácticamente terminando la guerra en el 43 es que le declara la guerra al eje. Ahí hay otro dato random que es el por qué le declara la guerra, lo voy a dejar para después. Ok. Pero desde 1941, cuando antes incluso de que rompieran relaciones, Colombia ya había publicado una lista negra que contenía personas de origen alemán, italiano y japonés con los que ya no se podría, con los que está prohibido negociar, hacer negocios y demás. ¿Por qué? Porque pues no querían que les llegara plata a gente de los países del eje. Sobre todo porque Colombia pues estaba recibiendo ciertos apoyos de Estados Unidos. Digamos que esta medida ya viene desde Estados Unidos. Claro. Como por presión diplomática de Estados Unidos, de quien, como saben, si han escuchado el podcast, normalmente somos los lambericas más grandes. Sí. Eso digamos que es el primer paso. El segundo paso es que en el 42 les empiezan a confiscar las empresas y los bienes a esos extranjeros de la lista negra, principalmente alemanes, que eran los que más tenían propiedades. Y eso lo pasa a manejar la Federación Nacional de Cafeteros. En parte se veía como, pues también como una medida de prevención para que, como controlarles de a poquitos. Esto, digamos que legalmente lo hacen, van haciendo decretos pequeños en los que cada vez les va dando más control al Estado para poder apropiarse de esos bienes. Y eventualmente estas fueron confiscadas para algo que se llamó el Fondo de Estabilización Nacional, que después sería como usado para indemnizar a Colombia por sus daños en la guerra, si es que tuvo algunos, supuestamente. Y luego ya llega como una orden de reclusión de estos extranjeros que estaban en la lista negra, no todos, o sea, no iban a recluir a todos los alemanes que había en Colombia, ni a todos los italianos, ni a todos los japoneses, sino a los que realmente consideraba el Estado como peligrosos, que efectivamente muchos eran como simpatizantes de los nazis y habían incluso alcanzado a hacer propaganda nazi aquí en Colombia, pues obviamente de la mano del Partido Conservador, no le vamos a mentir a nadie aquí, no es secreto para nadie que muchos conservadores eran demasiado nazis en la vida. Sí. Entonces, básicamente hay un decreto que dice que en cierto tiempo ellos se tenían que presentar, iban a ser concentrados en el Hotel Sabaneta de Fusagasugá. Esto fue ya en el 44, con el decreto 404, decreto not found, un chiste ñoño ahí, de 1944. El 23 de marzo comienza la reclusión, ya tenían que estar allá y estuvo hasta después de acabar la guerra en el 45, o sea, duraron bastante tiempito ya recluidos. Fueron más de 100 extranjeros, de los cuales eran 98 en el hotel y 11 en las casas aledañas al hotel, pues porque no cabían en el hotel. Ese hotel hoy en día no existe, quedan solamente un par de imágenes, porque parece que el pueblo quería como un poco borrar de la memoria que eso había pasado, pero sí hay un par de fotografías que vamos a subir a redes sociales. ¿Por qué campos de reclusión y no de concentración? Digamos que decir campo de concentración ya lleva una carga simbólica muy densa, ¿no? Sí. Como que ya no son campos de concentración, sino campos de exterminio. Sí. Y pues eso no pasó aquí en Colombia, realmente era... Casa por cárcel. Sí, una especie de hotel por cárcel y casa por cárcel, porque pues ellos podían como andar por el hotel, por el pueblo y eso, tenían privada cierta su libertad y los vigilaban. Es ahí como, sí, como vigilan aquí en Colombia. Entonces eran unas condiciones muy distintas a las de un campo de concentración. Por eso se prefiere un poco el término campo de reclusión, más que, pues digamos, lo que conlleva la otra carga simbólica. Sí. La mayoría eran alemanes, porque era la mayoría de la población, digamos, del eje en Colombia eran alemanes. Muy poquitos italianos y japoneses. Hay un artículo de 070 que cuenta como unas historias familiares y casi que personales de algunas familias alemanas, muy chévere, lo vamos a poner. Y hay un podcast de Radio Nacional que se llama El lado de la historia, que habla más como de Colombia en la Segunda Guerra Mundial y de los alemanes en Colombia antes, durante y después de la guerra, y mencionan esto, pero pues yo quería como expandirlo un poquito más. Cosas pailas. Les tocaba pagar a ellos la estadía en el hotel, entonces muchos quebraron, o sea, no tenían sus propiedades y sus bienes, quebraron completamente pagando un hotel que, según una cifra que vi, podía costar lo mismo que el Tequendama. O sea, imagínese pagando todos esos meses el Tequendama. No, cualquiera se arruina por más extranjero y nazi que sea. El oro nazi, ahí no hablan nada del oro nazi. No, ni tampoco de Hitler en Tunja, ¿sabes? Es confirmado, ese man está en Tunja. ¿Todavía está allá? Sí, el man está todavía a lo bien. No hay fuente que lo certifique. El man cae en un paracaídas.
Bueno, sí. Entonces, básicamente, el objetivo de esos campos de reclusión era como tenerlos en un solo lugar para que no se volaran, para que no pudieran favorecer a sus regímenes, pues hacerles la hijueputada de... Porque igual de todas formas estábamos bajo gobiernos liberales en esa época, entonces también debilitar un poco el nazismo en Colombia Sí. era parte de Había eso. ahí una doble intención. La reflexión que yo saco de esto es lo de los campos de concentración diferente a los campos de reclusión. Otra, creo que sí amerita que historiadores se pongan la 10 y averigüen como más sobre ese tema. Porque a mí me sorprendió mucho la primera vez que me enteré que hubo campos de concentración en Colombia, así como también los hubo en Estados Unidos, por Sí. ejemplo. Si no sabían, en Estados Unidos también hubo campos de concentración y esos también que eran paila, mucho más paila de los de aquí de Colombia. Y nada, como que de esta historia hay mucho más por contar. Por ejemplo, Avianca sale de esta historia. Bavaria también. Eso es problema para Random Access History del futuro. Sí, Más sí, material para nosotros, no gastarlo ahorita. Y pues ya. Y con esta trágica historia nos despedimos. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. En cualquiera de estas apps pueden suscribirse para que cuando saquemos un nuevo episodio les avisen. Ojo, si nos escuchan desde iTunes, por favor, les agradeceríamos que nos dejaran una puntuación y una reseñita, porque esto nos ayudaría muchísimo a llegarle a más gente. Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, familiares, camaradas, arrocitos en bajo y hasta desconocidos. Compañeros de batallón también. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Allá encontrarán memes y muchas cosas más para que sigan la historia que nos gusta contar aquí y de paso nos puedan escribir preguntas, quejas y reclamos. Un especial agradecimiento a Sergio Sobar por su música y al estudio podcastero por acogernos una vez más. De nuevo, gracias por escucharnos y se despiden como siempre quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeek, LML en todas las plataformas.